¿Estás cargando algo que parece no tener solución? Lo que nadie te ha dicho es que Dios obra con más poder precisamente donde tú ya no puedes más. Quédate, porque este mensaje fue hecho para ti. Hay momentos en la vida en que el peso de lo imposible aplasta el corazón. La espera se vuelve larga, la fe tiembla y el alma susurra en silencio. ¿Dónde está Dios en todo esto? Pero hoy, algo está a punto de cambiar dentro de ti. Quizás llevas meses, o incluso años, cargando una situación que parece no tener salida. Una familia rota que no encuentra reconciliación. Una enfermedad que los médicos no logran explicar. Un sueño que fue enterrado bajo capas de desilusión y silencio. Y en medio de todo eso, una pregunta persiste, como un eco que no calla. ¿Puede Dios hacer algo con esto? La respuesta que el cielo te da hoy es un sí rotundo, inquebrantable y lleno de gloria. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, quien durante décadas encendió el corazón de miles con la palabra viva de Dios, solía decir que los milagros del Señor no ocurren a pesar de las circunstancias imposibles, sino precisamente dentro de ellas. Él entendía con una profundidad que pocos logran alcanzar, que Dios no espera que el terreno esté listo para actuar. Él actúa cuando todo parece perdido, porque es exactamente en ese momento que su gloria resplandece con mayor intensidad ante los ojos del que cree. Spurgeon predicaba con fuego en los labios y lágrimas en los ojos. Conocía el dolor humano de primera mano, conocía la oscuridad de las noches largas, el peso del desánimo, la frialdad de los momentos en que Dios parece lejano. Y aún así, jamás dejó de proclamar que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que obra hoy, ahora, en este instante preciso, en medio de lo que tú estás viviendo. Spurgeon también afirmaba que la fe verdadera no es la que solo cree cuando ve, sino la que sigue creyendo cuando todo a su alrededor contradice la promesa. Esa clase de fe, decía él, es la que mueve el corazón de Dios y abre puertas que ningún hombre puede abrir ni cerrar. La Escritura no nos deja con dudas. En Jeremías 32:27, el Señor mismo declara con una firmeza que sacude el alma: «He aquí que yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí?». Esta no es una pregunta retórica lanzada al aire, es una declaración de identidad divina. Es Dios afirmando con toda su majestad y poder que no existe situación humana que esté fuera del alcance de su mano soberana. Ninguna enfermedad, ninguna deuda, ninguna relación destruida, ningún pasado oscuro. Absolutamente nada escapa de su dominio. Pero entender esto no es solo una cuestión teológica, es una cuestión profundamente personal, porque cuando la vida te ha llevado al límite, cuando las fuerzas se han agotado y la esperanza parece haberse apagado como una vela en el viento, necesitas más que una doctrina, necesitas un encuentro, necesitas escuchar, con los oídos del Espíritu, que Dios está obrando hoy, ahora mismo, en lo que tú consideras completamente imposible. Mantener la calma en medio de la tormenta no es debilidad, no es resignación pasiva, no es ignorar lo que duele o fingir que el dolor no existe. Es una postura espiritual de confianza absoluta en aquel que controla los vientos y las olas con solo su palabra. Es elegir creer en medio del caos visible que hay un Dios invisible que ya está trabajando con poder sobrenatural en tu favor. Cuando Jesús dormía en la barca mientras la tempestad rugía sobre el mar de Galilea, los discípulos entraron en un pánico total. Ellos veían el agua entrar, sentían la fuerza del viento, escuchaban el crujido de la madera bajo la presión de las olas. Todo lo que sus sentidos percibían les decía que iban a morir aquella noche, pero Jesús dormía, y cuando lo despertaron, no reprendió a la tormenta con desesperación ni con miedo, lo hizo con plena autoridad. «Calla, enmudece», dijo, como quien habla a algo que ya está completamente bajo su dominio. Marcos 4:39. Registra ese momento con una sencillez que deja sin palabras. «Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza». ¿Sabes lo que eso significa para ti hoy? Significa que la tormenta que enfrenta tu vida ya tiene una orden de cesar. Significa que el caos que ves con tus ojos no es la última palabra sobre tu historia. Significa que hay alguien que está presente en la barca de tu vida,
no porque no le importe lo que sufres, sino porque ya conoce el final de la historia y camina contigo hasta él. Dios no está nervioso por tu situación. Él no está buscando soluciones de emergencia en el último momento. Él ya obró en lo eterno antes de que tú entendieras que necesitabas un milagro. Su plan no fue diseñado ayer. Fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y tú estás dentro de ese plan con un propósito que ninguna circunstancia puede cancelar. Y esta verdad, esta certeza que va mucho más allá del entendimiento humano, es lo que necesitas hoy para mantenerte firme. No se trata de fingir que todo está bien cuando el corazón sangra. Se trata de confiar en aquel que tiene el poder de hacer que todo esté bien, incluso cuando tus ojos aún no ven el camino que Él ya está abriendo delante de ti. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, sin libertad ni comodidad, declaró en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no viene de las circunstancias favorables, viene de una relación viva y profunda con el Dios que obra en lo imposible. A lo largo de este mensaje, vamos a explorar juntos cómo el Señor actúa precisamente cuando los recursos humanos se agotan, por qué la calma espiritual es la respuesta más poderosa que puedes dar en los momentos de mayor crisis, y de qué manera Dios está moviendo cosas en el plano espiritual que tus ojos físicos todavía no pueden percibir, pero que ya son reales en el reino de su poder. Si este mensaje ya está tocando algo en lo profundo de tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos mensajes que alimentan el alma y fortalecen la fe con profundidad y verdad. Y si deseas profundizar aún más tu caminar con Dios, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace para conocer nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una herramienta que ha transformado la vida espiritual de muchos y puede transformar la tuya también. Existe una trampa silenciosa que atrapa a muchas personas sinceras en su caminar con Dios. No es la duda abierta ni la rebelión declarada. Es algo mucho más sutil, mucho más difícil de identificar porque se disfraza de espiritualidad. Es la costumbre de medir la presencia de Dios por lo que los ojos pueden ver. Es la tendencia de concluir que, si no hay señales visibles de movimiento divino, entonces Dios no está obrando. Pero eso es exactamente lo contrario de lo que la fe enseña. Cuando el profeta Eliseo y su siervo estaban rodeados por el ejército sirio en Dotán, el siervo salió temprano por la mañana y vio la ciudad cercada de caballos y carros de fuego del enemigo. Su corazón se llenó de terror. «¡Ah, Señor mío, qué haremos!», exclamó, con la voz entrecortada por el miedo. Eliseo, en cambio, respondió con una serenidad que solo puede venir de quien ha aprendido a ver con los ojos del Espíritu. «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y entonces oró para que los ojos del joven fueran abiertos. Y en 2 Reyes 6:17 leemos que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que el siervo no podía ver no dejaba de ser real. El ejército celestial estaba allí, completo y poderoso, antes de que los ojos humanos pudieran percibirlo. Eso mismo está ocurriendo en tu vida ahora mismo. Hay movimiento en el plano espiritual que tus ojos físicos no pueden captar. Hay puertas siendo abiertas en el reino invisible. Hay ángeles siendo enviados. Hay cadenas siendo quebradas. Hay situaciones siendo preparadas. Y todo eso está sucediendo en este momento. Mientras tú lees o escuchas estas palabras, aunque no puedas ver nada con tus ojos naturales. La Biblia es clara al respecto. En 2 Corintios 4:18, donde Pablo declara con absoluta convicción: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo no es solo una exhortación a ignorar la realidad, es una invitación a reconocer que existe una realidad más profunda, más poderosa y más permanente que todo lo que los sentidos humanos pueden percibir. Las cosas visibles son temporales. Eso incluye la enfermedad que ves en el cuerpo, incluye la deuda que ves en el papel,
Incluye el alejamiento que ves en el rostro de alguien que amas. Incluye el silencio que sientes en tu oración cuando parece que el cielo no responde. Todo eso es temporal. Todo eso está sujeto al poder transformador de un Dios que opera desde lo eterno hacia lo visible. Pero hay algo más que necesitamos entender profundamente. Dios no solo obra en lo imposible, sino que muchas veces elige obrar a través del proceso, no a pesar de él. La impaciencia espiritual es uno de los enemigos más peligrosos de la fe. Queremos la respuesta hoy, el milagro esta semana, la restauración este mes. Y cuando el tiempo de Dios no coincide con nuestro calendario humano, la tentación de desistir se vuelve muy poderosa. Sin embargo, la Escritura nos muestra una y otra vez que los procesos de Dios tienen una sabiduría que va más allá de nuestra comprensión. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. José pasó años en la cárcel antes de sentarse al lado del faraón. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de ser llamado para liberar a su pueblo. Cada uno de esos procesos dolió. Cada uno de esos tiempos de espera puso a prueba la fe con una intensidad que sacudía el alma hasta los cimientos. Pero ninguno de esos procesos fue un error divino. Ninguno fue descuido celestial. Cada uno fue una preparación cuidadosa, orquestada con una precisión que solo la mente de Dios puede diseñar. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». La palabra esperar en el hebreo original tiene el sentido de estar entrelazado, de estar trenzado con alguien. No es una espera pasiva donde simplemente nos sentamos a aguardar. Es una espera activa donde nos entrelazamos con Dios, donde nos unimos a su corazón, donde aprendemos a movernos al ritmo de su voluntad. Esa clase de espera transforma. No solo trae el milagro, cambia al que espera, porque Dios no está solo interesado en resolver tu problema. Está interesado en transformar tu corazón en el proceso. Está interesado en que cuando la respuesta llegue, tú seas capaz de cargarla con madurez, con gratitud y con un amor más profundo por Él. Mantener la calma en medio de la espera es, en sí mismo, un acto de adoración. Es decirle a Dios con cada día que pasa sin la respuesta visible: confío en ti más de lo que confío en mis circunstancias. Creo en tu palabra más de lo que creo en lo que mis ojos ven. Descanso en tu sabiduría más de lo que descanso en mi comprensión. Eso no es pasividad. Es la fe más activa que existe. Es la declaración más poderosa que un ser humano puede hacer frente al cielo y frente al infierno. Porque cuando el enemigo ve a alguien que se mantiene en paz en medio de la tormenta, sabe que ese alguien ha encontrado algo que ninguna circunstancia puede robar. Ha encontrado el ancla del alma, que según Hebreos 6:19 es segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo. Dios está obrando hoy en lo que tú llamas imposible. Esa es la verdad que el enemigo no quiere que tú abrace con todo tu corazón. Y esa es precisamente la verdad que vamos a seguir profundizando juntos en los próximos momentos de este mensaje. Porque lo que aún no has visto no significa que no esté en camino. El agricultor no desentierra la semilla al día siguiente para ver si algo está creciendo. Confía en el proceso que ocurre debajo de la superficie, invisible a sus ojos, pero real y poderoso. De la misma manera, hay semillas de promesa que Dios ha plantado en tu vida, germinando ahora mismo en el reino espiritual, preparándose para irrumpir en tu realidad con una fuerza que te dejará sin palabras. Romanos 8:28 nos entrega esta certeza: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas, incluyendo el dolor, la espera y lo que hoy parece sin solución. Ese es el Dios que obra en tu vida ahora mismo, tomando cada pieza rota y cada lágrima derramada, convirtiéndolas en parte de un tapiz de gracia que, cuando puedas verlo completo, te robará el aliento de admiración. Hay una palabra que aparece repetidamente en las páginas de la Escritura cuando Dios está a punto de hacer algo extraordinario. No es una palabra de poder visible ni de demostración ruidosa. Es una palabra que en su aparente sencillez encierra una de las verdades más profundas del caminar con Dios. Esa palabra es confía.
No temas, no desmayes, no te rindas. Confía, porque la calma que Dios nos llama a tener en medio de lo imposible no es la calma del que no siente, no es la indiferencia de quien se ha desconectado del dolor, es la calma del que ha puesto su mirada en algo más grande que su problema. Es la calma del que ha decidido, en el acto más consciente y valiente de su vida espiritual, creer que Dios es fiel, aunque todo lo visible grite lo contrario. En el libro de Daniel encontramos a 3 jóvenes frente a una de las situaciones más aterradoras que un ser humano puede imaginar. Sadrac, Mesac y Abed-Nego se encontraban ante el rey Nabucodonosor, quien les había dado una orden clara: adorar la imagen de oro o ser lanzados al horno de fuego ardiente. No había salida visible. No había plan de escape humano. No había negociación posible. Solo había 2 opciones: doblar la rodilla ante lo falso o mantenerse firmes ante lo eterno. Y ellos eligieron mantenerse firmes. Pero lo que más impresiona de su respuesta no es solo su valentía, sino la profundidad de su fe. En Daniel 3, 17-18, declararon con una serenidad sobrenatural: «He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses». Y si no. Esas 3 palabras son una de las declaraciones de fe más poderosas que existen en toda la Biblia. Ellos no estaban diciendo que Dios no podía librarlos. Estaban diciendo que incluso si el milagro visible no llegaba en la forma que esperaban, su confianza en Dios no dependía de la respuesta. Su fe no estaba condicionada al resultado. Su paz no dependía de las circunstancias. Esa es la calma que transforma lo imposible. No la calma que espera el milagro para confiar, sino la calma que confía antes de ver el milagro. No la fe que se mantiene cuando las cosas van bien, sino la fe que permanece inquebrantable cuando el horno está ardiendo a 7 veces más de su temperatura normal. Y sabemos lo que ocurrió después. Fueron lanzados al fuego, pero dentro del fuego el rey vio algo que no esperaba. En Daniel 3:25, Nabucodonosor exclamó con asombro: «He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses». Dios no solo los preservó en el fuego, estuvo con ellos dentro del fuego, no los libró del proceso, los acompañó a través de él. Eso es exactamente lo que Dios hace contigo hoy. No siempre te saca del horno antes de que el calor se sienta, pero siempre entra contigo en él. Su presencia es la que convierte el horno en un lugar de encuentro divino. Su cercanía es la que transforma la prueba en un espacio donde se revela una dimensión de su amor que no se puede conocer en la comodidad. El salmista lo entendió con una honestidad que llega directo al corazón. En el Salmo 23:4 escribió: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». No dijo: «Aunque llegue al borde del valle», dijo: «Aunque ande dentro de él». No prometió un camino sin valles. Prometió una presencia que los convierte en lugares de confianza, en lugar de lugares de terror. El valle de sombra es real. El dolor es real. La situación imposible que llevas en el corazón es real. Dios no te pide que ignores eso. Te invita a atravesarlo con Él, con la certeza de que su cayado y su vara te sostienen en cada paso, incluso cuando el terreno es oscuro e incierto. Mantener la calma entonces no es una cuestión de temperamento o de carácter natural. Es una decisión espiritual que se toma en el lugar de la oración, en el lugar de la palabra, en el lugar donde el alma aprende a rendirse ante la soberanía de un Dios que nunca ha perdido el control de nada. Porque Dios no obra solo en los momentos de calma, obra poderosamente en medio de las tormentas, obra en el corazón que tiembla pero sigue de rodillas. Obra en la vida del que llora pero no suelta la mano de su Padre. Obra en el espíritu del que no entiende, pero sigue confiando, porque ha aprendido que la comprensión no es el requisito de la fe. El requisito de la fe es la rendición. Proverbios 3, 5, 6 lo resume con una claridad que no necesita adorno alguno. Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos,
y Él enderezará tus veredas. Fíate de todo tu corazón, no de una parte, no cuando sea conveniente, no cuando el cielo esté despejado y la vida sea cómoda, de todo tu corazón, en todo tiempo, en todo camino. Esa confianza total, esa entrega sin reservas, es la llave que abre la puerta de lo que el mundo llama imposible. Y esa es la postura que Dios está llamando a tu corazón hoy, precisamente en medio de lo que estás viviendo, precisamente en el momento en que más difícil parece sostener la fe. Dios está obrando. No ha terminado contigo. No ha olvidado tu nombre ni tu situación. Y lo que está preparando para tu vida supera todo lo que tu mente humana podría imaginar. Hay algo que ocurre en el interior del creyente cuando elige la calma en lugar del pánico, la confianza en lugar del control, la adoración en lugar de la queja. Algo se alinea en el plano espiritual. Las puertas que estaban cerradas comienzan a ceder. Los ángeles que estaban siendo enviados encuentran el terreno preparado. Y lo que parecía inamovible comienza a moverse, no porque la situación cambió primero, sino porque el corazón cambió primero. La adoración en medio del desierto es la semilla del milagro en el oasis. La alabanza en medio de la prisión es la que sacude los cimientos y abre las puertas, tal como ocurrió con Pablo y Silas en Hechos 16, 25, 26. Ellos no esperaron que la situación mejorara para adorar. Adoraron en medio de la situación, y fue la adoración la que detonó el movimiento sobrenatural de Dios, que hizo temblar los cimientos de la cárcel y abrió todas las puertas. Tú también puedes elegir adorar hoy, en medio de tu imposible. Y esa decisión cambiará todo lo que viene después, porque pone a Dios en el centro de tu historia y le da a Él la libertad de actuar con toda su gloria y su poder a tu favor. Una de las mentiras más destructoras que el enemigo planta en la mente del creyente en los momentos de crisis es esta: que el silencio de Dios significa ausencia de Dios, que cuando el cielo parece callado, cuando la oración sube y no parece llegar a ningún lugar, cuando los días pasan y la situación permanece igual, es porque Dios se ha olvidado, o peor aún, porque Dios no está interesado en lo que tú estás viviendo. Esa mentira ha destruido más fe que cualquier persecución externa, porque viene disfrazada de razonamiento lógico, viene con la apariencia de una conclusión sensata, pero es en su esencia una falsedad absoluta que contradice de raíz todo lo que la palabra de Dios revela sobre su carácter. El silencio de Dios nunca ha significado su ausencia. Significa que Él está trabajando en una dimensión que tus sentidos todavía no pueden alcanzar. Piensa en la historia de Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y la respuesta de Jesús sorprende a cualquier lector que no conoce el corazón de Dios. Juan 11:6 dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No vino de inmediato, esperó, y Lázaro murió. Desde la perspectiva humana, ese silencio y esa demora parecían una falla, parecían abandono. Marta misma, cuando finalmente Jesús llegó, lo recibió con estas palabras cargadas de dolor en Juan 11:21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Había dolor en esas palabras, había confusión, había la sombra de una pregunta que no se atrevía a pronunciar del todo. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Pero Jesús no había llegado tarde. Había llegado exactamente cuando necesitaba llegar para revelar una gloria que una sanidad ordinaria nunca habría podido revelar. Resucitar a un enfermo es un milagro. Resucitar a un muerto que llevaba 4 días en el sepulcro es una demostración de poder que no deja espacio para ninguna explicación humana. Y en Juan 11:40, Jesús le dijo a Marta con una certeza que atraviesa todos los siglos hasta llegar a tu corazón hoy: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te dije que entenderías el proceso? ¿No te prometí que el camino sería el que tú esperabas? Te dije que si crees, verás la gloria. Esa es la invitación que Dios te hace a ti hoy, no a entender su método, no a aprobar su calendario, sino a creer con todo tu corazón que cuando Él parece estar en silencio, en realidad
está preparando algo que va mucho más allá de lo que pediste, de lo que imaginaste, de lo que considerabas suficiente. Hay momentos en que Dios no sana la situación que pedimos porque está preparando una transformación que no cabe en nuestra petición original. Hay momentos en que no abre la puerta que estamos tocando porque ya preparó una puerta más grande en un lugar que todavía no podemos ver. Hay momentos en que el no de Dios a nuestra petición específica es en realidad un sí a algo mayor que todavía está tomando forma en sus manos. El profeta Isaías registra una de las declaraciones más impresionantes de la Escritura en el capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La distancia entre el cielo y la tierra no es medible en kilómetros, es una imagen de infinitud. Y esa es la distancia entre la sabiduría de Dios y la comprensión humana. Eso no debería desanimarte, debería llenarte de una paz profunda, porque significa que el Dios que está obrando en tu imposible no está limitado por tu comprensión, ni por tu capacidad de imaginar soluciones, ni por los recursos que tú puedes ver a tu alrededor. Él opera desde una dimensión donde lo imposible es simplemente el punto de partida de su intervención. Mantener la calma en medio del silencio divino es quizás uno de los actos de fe más maduros que un creyente puede ejercer. Es fácil confiar cuando Dios habla con claridad y los milagros son visibles. El verdadero peso de la fe se revela en los días donde el cielo parece de bronce y la oración parece rebotar sin respuesta. Pero en esos días, la Escritura te da una promesa que sostiene el alma como un ancla en medio de la tormenta. En Lamentaciones 3, 22, 23, el profeta Jeremías, que conoció el dolor como pocos en el Antiguo Testamento, escribió desde las cenizas de su más profunda angustia: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana, no cada año, no cada temporada. Cada mañana, la misericordia de Dios se renueva sobre tu vida. Cada amanecer trae consigo una provisión fresca de su gracia, de su presencia, de su fidelidad sobre todo lo que te concierne. El Dios que no pudo dormir anoche pensando en tu situación, ya tiene preparada la misericordia que necesitas para este nuevo día, y esa fidelidad de Dios no depende de tu capacidad de sentirla, no depende de tu nivel de emoción espiritual en este momento, no depende de si hoy te sientes cerca de Él o distante. Su fidelidad es parte de su carácter eterno, y su carácter no cambia según las circunstancias de sus hijos. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que detuvo el sol para Josué, que cerró la boca de los leones para Daniel, es el Dios que está mirando tu situación hoy con la misma disposición, con el mismo poder y con el mismo amor que siempre tuvo. Nada ha cambiado en Él, y esa certeza es suficiente para mantenerte en paz mientras su obra se completa en lo que para ti parece imposible. Hay una práctica espiritual que los creyentes más maduros cultivan en los tiempos de silencio divino: el ejercicio de recordar. Recordar las veces en que Dios llegó cuando pensabas que no llegaría. Recordar las puertas que abrió cuando todas las ventanas estaban cerradas. Recordar la provisión que apareció en el momento exacto. El salmista practicaba esto con disciplina. En el Salmo 77, 11, declaró: me acordaré de las obras del Señor, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. La memoria espiritual es una forma de fe, es decirle al corazón ansioso: mira lo que Dios ya hizo. Si lo hizo antes, puede hacerlo de nuevo. Y esa mirada hacia la fidelidad probada de Dios es el combustible que mantiene encendida la esperanza cuando el presente parece oscuro. Dios está obrando hoy, en tu silencio, en tu espera, en tu imposible, y cada día que pasa sin la respuesta visible es un día más cerca de la manifestación de su gloria en tu historia. Existe un momento en la vida espiritual que muchos creyentes conocen bien, aunque pocos hablan de él abiertamente. Es el momento en que la fe ha sido probada al límite,
en que las fuerzas se han agotado casi por completo, en que el corazón ya no tiene energía para formular grandes oraciones ni para sostener declaraciones de victoria. Es el momento en que lo único que puedes hacer es susurrar desde lo más hondo de tu ser: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Caes precisamente en ese momento de rendición total donde Dios suele hacer su entrada más gloriosa, porque hay una diferencia enorme entre rendirse por desesperación y rendirse por confianza. Rendirse por desesperación es soltar la mano de Dios y caer. Rendirse por confianza es soltar el control de tus propias fuerzas y caer en sus brazos. Una es derrota, la otra es la puerta más directa al milagro. El apóstol Pablo conocía esta realidad con una profundidad que pocos alcanzan. Él no fue un predicador que proclamó la gracia desde la comodidad, la proclamó desde las cicatrices, desde los naufragios, desde las cárceles, desde las noches sin dormir y los días sin comer. Y fue desde ese lugar de debilidad extrema que escribió en 2 Corintios 12:9, las palabras que el Señor le habló directamente al corazón: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no a pesar de ella, en ella. Eso significa que cuando tú llegas al límite de tus fuerzas, no estás en el peor lugar posible. Estás en el lugar donde el poder de Dios puede manifestarse con mayor plenitud, porque ya no hay nada de lo humano compitiendo con lo divino. El escenario está completamente despejado para que Él actúe. Pablo llegó a una conclusión que desafía toda lógica natural. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él no pedía más debilidad por masoquismo espiritual. Él había aprendido que la debilidad era el recipiente donde la gracia divina se derramaba con mayor abundancia. Y esa revelación transformó por completo la manera en que enfrentaba cada nueva prueba. Tú que estás cargando hoy una situación que te ha llevado más allá de tus límites naturales, escucha esto con toda la atención de tu corazón. Tu incapacidad no es un obstáculo para Dios, es una invitación. Es el espacio donde su gracia entra con toda su fuerza, donde su sabiduría reemplaza tu confusión, donde su provisión cubre lo que tus recursos no alcanzan, donde su paz guarda lo que tu mente no puede proteger sola. El profeta Zacarías recibió una palabra del Señor que resuena con tremenda fuerza en el corazón de todo el que enfrenta lo imposible. En Zacarías 4:6, el ángel declaró: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. No con tus estrategias, no con tus conexiones humanas, no con tu inteligencia ni con tu esfuerzo, con su espíritu, con la misma fuerza que creó los cielos y la tierra, que separó las aguas del Mar Rojo, que levantó a Jesús de entre los muertos. Esa es la fuerza que está disponible para ti hoy. No es una fuerza que se activa cuando tienes todo bajo control. Es una fuerza que se manifiesta precisamente cuando reconoces que no tienes nada bajo control y le entregas el timón a aquel que nunca ha perdido el rumbo. Mantener la calma en medio de lo imposible, entonces, tiene una dimensión práctica que va más allá del estado emocional. Tiene que ver con dónde pones tu mirada cada mañana cuando abres los ojos. Con qué llenas tu mente cuando los pensamientos de ansiedad quieren tomar el control. Con a quién acudes primero cuando la noticia difícil llega o cuando el peso del día se siente demasiado pesado. Josué recibió del Señor una instrucción que no era solo una exhortación emocional, sino una estrategia espiritual concreta para mantenerse firme en medio de lo imposible. En Josué 1:8 Dios le dijo: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. La meditación continua en la palabra de Dios no es un ejercicio religioso vacío, es el proceso por el cual la mente humana se alinea con la mente divina, y los pensamientos de temor son reemplazados por los pensamientos de fe. Cuando la palabra de Dios mora ricamente en tu interior, cuando sus promesas se convierten en el lenguaje natural de tu alma, algo cambia en la manera en que percibes tus circunstancias. El problema no desaparece de inmediato,
Pero tú cambias en relación con el problema. Ya no lo ves desde abajo, aplastado por su peso. Lo ves desde la perspectiva del que está sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como declara Efesios 2:6. Esa perspectiva elevada es la que produce la calma sobrenatural que el mundo no puede entender ni imitar. Es la calma del que sabe que el resultado final ya está escrito en el corazón de un Dios fiel. Es la paz del que ha decidido creer la palabra de Dios más que las palabras de la circunstancia. Es el descanso del que ha aprendido a depositar toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, como promete 1 Pedro 5:7, con una ternura que llega directo al corazón. Dios no solo está obrando en lo imposible de tu vida, está obrando en ti mientras lo imposible se resuelve. Está formando en tu interior una fe más profunda, una confianza más sólida, una dependencia más genuina de su gracia. Y cuando el milagro llegue, no solo habrás recibido lo que necesitabas, habrás llegado a ser alguien que puede recibir milagros con madurez, con gratitud y con un corazón que conoce al dador mucho más profundamente que antes. Eso es lo que Dios está haciendo contigo hoy. No es casualidad que estés escuchando este mensaje en este momento. Dios tiene maneras de llevar la palabra correcta al corazón correcto, en el tiempo correcto. Y si algo de lo que has escuchado hasta aquí ha tocado una fibra profunda en tu interior, es porque su Espíritu está hablando directamente a tu situación, recordándote que no estás solo, que no estás olvidado y que lo imposible que llevas en el corazón ya está en sus manos. La pregunta no es si Dios puede. La pregunta es si tú decides confiar mientras Él obra. Y esa decisión tomada hoy en este momento, con toda la sinceridad de tu corazón, es el primer paso hacia la manifestación de su gloria en todo lo que aún parece imposible en tu vida. Llegamos al final de este mensaje, pero no al final de lo que Dios está haciendo en tu vida. Todo lo que compartimos hoy tiene un propósito: recordarte que el Dios que obra en lo imposible está obrando ahora en tu historia, y que la calma que Él ofrece no es resignación, sino la postura más poderosa de la fe. No te rías, créeme. No te preocupes, hermano. Como promete Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este mensaje fue de bendición para ti, suscríbete al canal. Dale me gusta, deja un comentario y compártelo con alguien que lo necesite. En el primer comentario encontrarás el enlace a nuestro libro, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Que Dios te bendiga. Los próximos mensajes te esperan en la pantalla.